En un mundo antiguo, donde lo divino y lo humano se entrecruzaban de maneras inimaginables, surge la figura de Eliseo, un profeta cuya vida estuvo marcada por milagros, desafíos y un compromiso inquebrantable con su fe. Pero, ¿qué relevancia tiene la historia de este profeta del Antiguo Testamento para nosotros hoy? ¿Cómo pueden sus experiencias y enseñanzas resonar en un mundo tan radicalmente diferente al suyo? Eliseo, sucesor del famoso profeta Elías, recibió una porción doblada del espíritu de su mentor, una petición que marcó el comienzo de un ministerio extraordinario lleno de actos poderosos y momentos de profunda humanidad, desde multiplicar aceite para una viuda hasta resucitar a los muertos. Sus milagros no solo desafiaron las leyes de la naturaleza, sino que también revelaron el profundo amor y compasión de Dios por su pueblo. En el video de hoy les traeré especialmente una explicación bíblica sobre cómo la vida y las actitudes de Eliseo influyen en nuestras vidas hasta el día de hoy. También detallaré todos los secretos más ocultos que las Escrituras no dejan claro y pocos conocen sobre las buenas y malas acciones de Eliseo. No olvides compartir con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. ¿Qué significa realmente vivir una vida de fe y obediencia a Dios? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. La vida de Eliseo nos desafía a examinar nuestras propias creencias y acciones en el contexto de nuestra relación con lo divino. En un tiempo donde la fe a menudo se ve desplazada por la ciencia y la razón, la historia de Eliseo nos invita a reflexionar sobre el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas y cómo esto se manifiesta en nuestras acciones diarias. Elías, en un gesto significativo y lleno de simbolismo, lanzó su manto sobre Eliseo. Este acto no era meramente un gesto de reconocimiento, sino una clara invitación a seguir un camino de servicio divino. Sin dudarlo, Eliseo entendió la profundidad de este llamado y decidió dejar atrás su vida anterior. Solicitó permiso para despedirse de su familia, lo cual le fue concedido por Elías, marcando así el inicio de su jornada espiritual y de aprendizaje. Al lado de Elías, Eliseo no solo fue testigo de innumerables milagros y demostraciones de fe, sino que también se sumergió en un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Uno de los episodios más emblemáticos que presenció fue el desafío de Elías a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un evento que demostró el poder de Dios de forma incontestable y reafirmó la fe del pueblo de Israel. Eliseo absorbía cada lección, cada milagro, entendiendo poco a poco la magnitud del camino que había elegido seguir. El punto culminante de su viaje al lado de Elías fue presenciar la ascensión de este último al cielo en un carro de fuego, un momento que no solo marcó el fin de una era, sino también el comienzo de la propia misión de Eliseo. Heredar el manto de Elías simbolizaba mucho más que continuar el legado de su maestro. Era una señal de su propia llamada a servir, llevar adelante la fe y los desafíos que conlleva la responsabilidad divina. Desde entonces, Eliseo no solo siguió los pasos de Elías, sino que también forjó su propio camino, dejando una marca indeleble en la historia de su pueblo y en la narrativa de la fe. La historia de Eliseo es una fascinante reflexión sobre el crecimiento personal y la responsabilidad espiritual, especialmente después de asumir el legado de Elías. Eliseo, tras recibir el manto de Elías, se sumergió profundamente en un proceso de introspección, meditando sobre las enseñanzas y los milagros que había presenciado. Cada milagro, según entendió, iba más allá de una mera demostración de poder. Eran verdaderas lecciones sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Ahora, con la partida de Elías,
era el momento de Eliseo para ser un canal del amor, la justicia y el poder divinos. Convencido de que no estaría solo en esta travesía, Eliseo confiaba en el acompañamiento de Dios, el mismo que había estado con Elías. Este Dios había respondido con fuego en el monte Carmelo, dividido las aguas del Jordán y realizado incontables actos extraordinarios. A pesar de las dudas y temores que son inherentes a la condición humana, Eliseo sabía que la verdadera fortaleza residía en reconocer su dependencia de Dios. La fe, para él, no implicaba la ausencia de dudas, sino la valentía de avanzar a pesar de ellas, confiando en la guía divina en cada paso del camino. Al asumir su rol en Israel, cada día para Eliseo era una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir. Veía la mano de Dios moverse no solo en su vida, sino también en la de su pueblo. Aunque el camino no sería fácil, estaba lleno de propósito y significado, guiado por el Dios que llama, capacita y utiliza a sus siervos para su gloria y el bienestar de su gente. La primera acción notable de Eliseo como profeta fue la purificación de las aguas de Jericó, un milagro que reafirmó su llamado y mostró la continuidad del poder divino en su ministerio. Sin embargo, no todo en el camino de Eliseo fue de fácil interpretación o aceptación. Un incidente con algunos jóvenes en Betel que se burlaron de él resultó en una reacción divina severa después de que Eliseo los maldijera en nombre del Señor. Este evento le llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza de su ministerio, balanceando entre el juicio y la misericordia, el poder y la responsabilidad. Eliseo se cuestionaba sobre sus propias motivaciones y sobre cómo la autoridad espiritual debe ejercerse con comprensión y misericordia, no solo como instrumento de juicio. Esta parte de la vida de Eliseo ilustra no solo el poder asociado al papel de un profeta, sino también las complejas emociones y responsabilidades que acompañan a tal llamado. La historia destaca la importancia del respeto por lo divino y sus enviados, al tiempo que subraya el desafío inherente a la interpretación y aplicación de la voluntad de Dios en un mundo imperfecto. Eliseo, enfrentando dilemas morales e éticos inherentes a su rol como profeta, navegaba por una línea delicada entre la defensa de la santidad divina y la compasión hacia aquellos que todavía estaban aprendiendo a seguir el camino de Dios. Esta dualidad le llevó a cuestionar profundamente sus acciones y a reflexionar sobre la posibilidad de haber manejado situaciones difíciles de manera diferente, quizás de una forma que enseñara las mismas lecciones, pero con menos sufrimiento. Este proceso de reflexión reveló el camino del profeta como uno de constante aprendizaje y humildad, donde reconocer la propia humanidad y las limitaciones se convierte en una fuente de fuerza y sabiduría. Consciente de sus fallos y limitaciones, Eliseo se vio impulsado por una humildad profunda y una necesidad constante de buscar la guía divina en cada aspecto de su vida. Esta búsqueda de dirección en su ministerio lo llevó a equilibrar la justicia con la misericordia y el poder con el amor en cada encuentro, representando a Dios de manera auténtica y fiel. Su viaje continuó por Samaria, donde realizó numerosos signos y milagros, evidenciando la mano de Dios obrando a través de él. Uno de los episodios más conmovedores y significativos en la vida de Eliseo fue su interacción con una mujer de Sunem. Esta mujer, destacada por su hospitalidad y fe, insistió en ofrecerle alojamiento y comida. En agradecimiento, Eliseo deseaba bendecirla y tras descubrir que ella no tenía hijos y su esposo era de avanzada edad, profetizó que concebiría y daría a luz a un hijo en un año, promesa que se cumplió según sus palabras. Sin embargo, la historia tomó un giro dramático cuando el niño, ya crecido,
murió repentinamente. La reacción de la madre, marcada por una fe inquebrantable, llevó a Eliseo a enfrentarse directamente con la tragedia, lo que resultó en un milagro donde, a través de la oración ferviente y acciones simbólicas, devolvió la vida al niño. Este acto milagroso no solo reafirmó el poder divino actuando a través de Eliseo, sino que también profundizó su comprensión sobre la misericordia, la compasión y el amor de Dios hacia sus criaturas. Al devolver al hijo a su madre, Eliseo experimentó una profunda introspección, reflexionando sobre el significado y el impacto de sus acciones. Esta experiencia subrayó la complejidad de su ministerio, que a menudo lo colocaba en situaciones emocionales y espirituales intensas, y reiteró la importancia de la humildad, la fe y la dependencia continua en la guía divina. La vida y los milagros de Eliseo destacan la tensión entre el poder y la responsabilidad, entre el juicio divino y la misericordia, y entre la humanidad del profeta y su llamado celestial. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la profundidad de nuestro propio caminar espiritual y la manera en que enfrentamos nuestros propios dilemas morales y éticos con fe, humildad y la guía constante de una fuerza mayor. La realización del milagro de devolver la vida al hijo de la mujer sunamita dejó a Eliseo sumido en una profunda contemplación sobre la magnitud de lo que había ocurrido. La restauración de la vida, ese regalo tan precioso y misterioso, no solo testimoniaba el poder inmenso de Dios, sino que también reflejaba su amor y compasión infinitos. Este acto trascendental reafirmó para Eliseo que él era simplemente un instrumento en manos del Creador, una vía por la cual el propósito divino se manifestaba en el mundo físico. Le recordaba la importancia de reconocer que el verdadero poder viene de Dios y que su papel como profeta era confiar y depender completamente de la voluntad y capacidad divinas. La fe de la mujer sunamita, su determinación y rechazo a aceptar la muerte de su hijo como el final, servía como un poderoso testimonio de lo que significa tener una fe genuina. Esta no buscó aseguranzas, sino que actuó con la convicción de que Dios podía hacer lo imposible. Esta actitud fue un recordatorio crítico para Eliseo y para todos, de que la verdadera confianza debe residir no en las propias habilidades o entendimiento, sino en la fidelidad y poder de Dios. El misterio de por qué algunos son sanados y otros no, por qué algunos milagros ocurren y otros no, persistía en la mente de Eliseo. Aunque estas preguntas permanecían sin respuesta, reconocía que su tarea no era entender completamente los caminos de Dios, sino confiar en ellos y servir fielmente sin importar el resultado. Esta perspectiva le permitía continuar su ministerio con humildad y la conciencia del privilegio y la responsabilidad de ser un servidor de Dios, un canal para su gracia y poder en un mundo lleno de necesidad. Otro episodio que marcó profundamente a Eliseo fue el encuentro con la viuda de uno de los profetas, quien se encontraba en una situación desesperada. La instrucción de Eliseo a la viuda de reunir numerosas vasijas vacías y su posterior milagro con el aceite no solo resolvieron la crisis inmediata de la viuda, sino que también ofrecieron valiosas lecciones sobre la fe, la providencia y la importancia de seguir la guía divina. El milagro del aceite no fue meramente una demostración de poder, sino una afirmación de la generosidad y abundancia de Dios, quien actúa más allá de nuestras limitaciones y expectativas. La acción de cerrar la puerta durante el milagro simbolizaba la intimidad y la singularidad de la relación y experiencia con Dios, lejos de la incredulidad y el escepticismo. Este acto era una enseñanza sobre la quietud y la confianza en Dios, incluso cuando lo que Él está haciendo no es visible o comprensible para los demás.
Este momento profundizó la reflexión de Eliseo sobre cómo la fe y la acción, guiadas por la divinidad, pueden desencadenar resultados extraordinarios, recordando a todos la importancia de creer en la plenitud de la acción divina, incluso en las circunstancias más desafiantes. Eliseo contemplaba la responsabilidad inherente al recibir un milagro, reflexionando sobre cómo la intervención divina no solo proporcionaba una solución inmediata a problemas apremiantes, sino que también ofrecía guía para el futuro. Este entendimiento le llevó a apreciar aún más el cuidado comprensivo de Dios, que abarca no solo las necesidades presentes, sino también el camino a seguir tras la respuesta a nuestras oraciones. El milagro del aceite para la viuva destacaba esta dualidad, demostrando que los actos de Dios buscan enseñarnos cómo vivir y prosperar más allá del momento de crisis. La humildad y la gratitud permeaban el corazón de Eliseo al reconocerse como un simple canal de la benevolencia divina, un medio a través del cual Dios extendía su mano para ayudar a los necesitados. Esta conciencia de ser utilizado por Dios para bendecir a otros era una constante fuente de humildad, recordándole que todo poder y toda buena dádiva provenían exclusivamente de Dios. La capacidad de Eliseo para mediar en milagros no se limitaba a situaciones de necesidad económica o de salud, sino que también se extendía a momentos de enseñanza y provisión en tiempos de escasez. Desde purificar un caldo mortal hasta multiplicar panes para alimentar a cientos, sus actos reflejaban la providencia de Dios en situaciones desesperadas, reafirmando que con fe lo poco puede convertirse en abundancia según la palabra del Señor. La interacción de Eliseo con figuras de poder como el comandante Naama resaltaba su compromiso con la verdad y la integridad, incluso frente a la expectativa de recibir ricos presentes. La sanación de Naama no solo sirvió como un testimonio del poder de Dios, sino también como una lección sobre la importancia de la obediencia y la humildad. El rechazo de Eliseo a aceptar regalos por actuar según la voluntad divina subrayaba su dedicación inquebrantable a servir a Dios por encima de cualquier ganancia personal. El episodio con Giesi no es solo un relato de transgresión y castigo, es una ventana a las pruebas morales que enfrentan incluso aquellos que caminan en cercanía con los ungidos de Dios. Este incidente destaca un dilema perenne en la vida espiritual: la constante batalla entre las inclinaciones terrenales y los mandatos divinos. Giesi, a pesar de estar en la presencia de lo sagrado y ser testigo de innumerables manifestaciones del poder divino, cayó en la trampa de la codicia, demostrando que la proximidad física a la santidad no blinda contra las debilidades humanas. El contraste entre las acciones de Giesi y los ideales que Eliseo encarnaba es marcado y sirve como un poderoso recordatorio de las altas expectativas puestas en aquellos que sirven a lo divino. La integridad, la honestidad y la fe no son solo aspiraciones, son requisitos esenciales para aquellos que buscan caminar en los caminos de Dios. El castigo de Giesi, lejos de ser un mero acto de retribución, es una lección sobre las graves consecuencias que la desviación moral puede tener, no solo en el plano espiritual, sino en todos los aspectos de la vida. La vida y el ministerio de Eliseo, ricos en milagros y enseñanzas, son un testamento de la profunda convicción y dedicación a seguir fielmente los preceptos divinos. Cada milagro realizado, cada interacción con aquellos que buscaban su guía y cada desafío enfrentado revelan la complejidad inherente al llamado divino. Estos relatos subrayan la importancia de mantener una relación íntima con Dios, confiando plenamente en su dirección y provisión, incluso cuando el camino adelante parece incierto. No, evidosianism.
La reflexión profunda de Eliseu, tras la partida de Giezi, subraya el peso del liderazgo espiritual y las responsabilidades éticas que conlleva. La tristeza de Eliseu no solo proviene del acto deshonesto de su sirviente, sino también de la reflexión sobre su propio papel como líder y mentor. Este momento de introspección destaca la constante vigilancia que se requiere para cultivar y mantener la integridad, no solo en uno mismo, sino también en aquellos a quienes se lidera y enseña. La relación entre Eliseu y Giezi nos invita a considerar el impacto de nuestras acciones en los demás, especialmente en aquellos que nos miran como ejemplos a seguir. La caída de Giezi es una llamada de atención sobre la influencia que podemos ejercer sobre los demás, para bien o para mal, y la importancia de vivir de manera que refleje fielmente los valores que profesamos. Además, el relato pone de manifiesto la dualidad de la naturaleza humana, capaz de aspirar a la grandeza espiritual mientras lucha contra las tentaciones terrenales. La historia de Giezi es un recordatorio de que ningún individuo está exento de la tentación y que la vigilancia espiritual es esencial para mantenerse en el camino de la rectitud. Este episodio también enseña sobre la misericordia y la justicia de Dios. Aunque las acciones de Giezi fueron castigadas, la narrativa subyacente habla de un Dios que anhela la integridad de sus seguidores y está dispuesto a corregir a aquellos que se desvían. La justicia divina, aunque a veces severa, es también un acto de amor, destinado a llevar a los transgresores de vuelta al camino correcto. La experiencia de Eliseu con Giezi resalta la importancia de la humildad. Reconocer nuestras propias vulnerabilidades y limitaciones es crucial para aquellos en posiciones de autoridad espiritual. La humildad nos permite recordar que somos vasijas de barro en manos del alfarero divino, llamados a servir según su voluntad y no la nuestra. Este relato nos anima a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, examinando nuestras motivaciones y la autenticidad de nuestra fe. La historia de Giezi sirve como un espejo en el que podemos mirarnos para evaluar la pureza de nuestro corazón y nuestra fidelidad a los principios divinos. La narrativa de Eliseu y Giezi nos ofrece una perspectiva sobre la gracia redentora. Aunque podemos caer, la historia nos enseña que el arrepentimiento sincero y el retorno a Dios abren el camino para la restauración. La vida de Eliseu, con sus altibajos, sus triunfos y sus momentos de reflexión, nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, somos llamados a perseguir incansablemente una relación más profunda y auténtica con nuestro Creador. Eliseu reflexionaba sobre la dinámica entre un líder y sus discípulos o sirvientes. Giezi había sido testigo de muchos eventos significativos y milagros, pero aún así cayó en la tentación del beneficio material. Esto llevaba a Eliseu a cuestionar su propia efectividad como líder espiritual, preguntándose si había fallado de alguna manera en su enseñanza o ejemplo. La conducta de Giezi reflejaba, en cierta medida, el ministerio de Eliseu, impulsándolo a meditar sobre la importancia de no solo enseñar, sino también vivir los principios que predicaba. La mentira de Giezi y su castigo subrayaban que Dios ve y juzga todas nuestras acciones, recordando a Eliseu la justicia divina, que no tolera el engaño, especialmente en asuntos de servicio divino. Sin embargo, la severidad de la consecuencia lo llevaba a reflexionar sobre la justicia de Dios, que siempre se equilibra con su misericordia. Eliseu se preguntaba si habría espacio para el arrepentimiento y la restauración de Giezi, contemplando la posibilidad de redención incluso en medio de la justicia. Esta situación también provocaba en Eliseu una reflexión sobre los peligros del materialismo y cómo puede desviar a aquellos cercanos a la verdad. El deseo por riquezas y comodidades materiales es una tentación constante
capaz de desviar incluso a los que caminan con Dios. Esto reforzaba la importancia de enseñar y ejemplificar una vida de simplicidad, contentamiento y enfoque en lo espiritual. Eliseo se daba cuenta de que cada acción tiene consecuencias, no solo para uno mismo, sino también para los demás, incluyendo futuras generaciones. La situación de Giezi le recordaba la influencia duradera de nuestras elecciones y la responsabilidad de vivir de manera justa e íntegra. Con estas reflexiones, Eliseo continuaba su camino, consciente de los desafíos del ministerio y de la constante necesidad de buscar sabiduría y orientación en Dios, tanto para él mismo como para aquellos a su alrededor. Esta conciencia lo guiaba a perseverar en su servicio, siempre buscando reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de su vida y liderazgo. Este episodio revela la complejidad y profundidad del liderazgo espiritual de Eliseo, mostrando cómo navegó entre la responsabilidad y la compasión en su ministerio. La preocupación por el hacha perdida y la posterior recuperación milagrosa enfatiza el cuidado de Dios por las necesidades individuales, por pequeñas que sean. Esto enseña la importancia de valorar y atender las preocupaciones cotidianas de las personas, principio que Eliseo encarnó y transmitió a través de sus acciones y enseñanzas. Este evento ilustra cómo lo divino se manifiesta en la vida cotidiana, recordándonos que la presencia de Dios no se limita a grandes obras, sino que impregna todas las facetas de la vida humana. El milagro del hierro flotante sirve como recordatorio de la atención de Dios a las cosas pequeñas y de su capacidad para intervenir de maneras sorprendentes. Además, resalta la importancia de cultivar un espíritu de responsabilidad e integridad, valores que Eliseo consideraba fundamentales en el carácter de quienes sirven a Dios. Al mismo tiempo, la multiplicación de los panes durante una hambruna reafirma el poder de Dios para proveer en abundancia, incluso en circunstancias poco probables, y el papel de Eliseo como mediador de la divina providencia. El enfrentamiento con el ejército sirio revela otra dimensión del ministerio de Eliseo: su capacidad de ver más allá de lo visible, confiando en la protección divina contra amenazas inminentes. Su oración para que los ojos de sus siervos se abran al mundo espiritual resalta la realidad de que las batallas que enfrentan los seguidores de Dios a menudo tienen una dimensión espiritual que trasciende la comprensión humana. Este incidente no solo demuestra el poder de la oración, sino también la creencia de Eliseo en la superioridad de las fuerzas divinas sobre los ejércitos humanos. Curiosamente, después de conducir a los sirios ciegos a Samaria, Eliseo aconseja al rey de Israel que trate a los prisioneros de guerra con bondad en lugar de vengarse. Este acto de misericordia resalta una faceta importante de las enseñanzas de Eliseo: el poder de la compasión y el perdón sobre las represalias. Esta decisión no solo evitó un mayor derramamiento de sangre, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del carácter de Dios, quien es justo pero también infinitamente misericordioso. El viaje de Eliseo, profeta del Antiguo Testamento, nos ofrece una ventana hacia un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan de maneras extraordinarias. Su vida, tejida con milagros, enseñanzas y actos de fe, resuena a través de los siglos, ofreciendo valiosas lecciones para todos aquellos en búsqueda de una guía espiritual más profunda. A través de su historia, descubrimos cómo la obediencia a Dios no solo es un acto de sumisión, sino también un camino hacia el empoderamiento divino, permitiendo que se realicen actos más allá de nuestra comprensión humana. Eliseo no era un hombre ordinario. Su llamado al ministerio fue marcado por una transición de poder única cuando recibió una porción doblada del espíritu de Elías.
Este momento simboliza no solo la transferencia de autoridad profética, sino también el inicio de un ministerio que se caracterizaría por una fe inquebrantable y una dependencia total en la voluntad de Dios. La porción doblada del espíritu de Elías no solo amplificó el poder milagroso en la vida de Eliseo, sino que también profundizó su comprensión y sensibilidad hacia las necesidades del pueblo de Dios. A lo largo de su ministerio, Eliseo se encontró con una amplia gama de situaciones, desde la multiplicación de aceite para una viuda endeudada hasta la resurrección de un niño muerto. Estos milagros, si bien espectaculares, también revelan el corazón compasivo de Dios hacia sus hijos en sus momentos de mayor necesidad. Eliseo, como mediador de estos milagros, demostró que la fe en Dios puede transformar las situaciones más desesperadas, proveyendo no solo soluciones temporales, sino también restauración y esperanza para el futuro. Además de los milagros, Eliseo jugó un papel crucial en los asuntos nacionales de Israel, aconsejando a reyes y liderando el pueblo en momentos de crisis. Su influencia en la esfera política destaca la importancia de la guía espiritual en la gobernanza, recordándonos que el liderazgo verdadero se arraiga en la sabiduría y el discernimiento provenientes de una relación íntima con Dios. La habilidad de Eliseo para prever peligros y ofrecer consejos oportunos fue esencial para la protección y prosperidad del pueblo de Israel. El encuentro de Eliseo con Naamán, el comandante sirio leproso, ilustra la universalidad del mensaje de salvación de Dios. A través de este encuentro, aprendemos que la gracia de Dios trasciende fronteras nacionales y estatus social, ofreciendo sanidad y restauración a todos los que se acercan a Él con fe. La humildad y obediencia de Naamán, al final, no solo le trajeron sanidad física, sino también una revelación del verdadero Dios de Israel. El liderazgo espiritual de Eliseo, caracterizado por su integridad y justicia, sirve como un modelo a seguir. En un mundo donde la tentación del poder y la corrupción es frecuente, la vida de Eliseo nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y principios, incluso cuando enfrentamos oposición o malentendidos. Su capacidad para permanecer inquebrantable en su fe, sin importar las circunstancias, inspira a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios. La confrontación de Eliseo con los profetas de Baal y su desafío a las prácticas idólatras de su tiempo demuestran su valentía y su compromiso con la verdad. A través de estas acciones, Eliseo no solo defendió la santidad de Dios, sino que también trabajó incansablemente para guiar al pueblo de Israel de vuelta a una adoración auténtica. Su vida nos desafía a tomar una postura firme contra la injusticia y la idolatría en todas sus formas, promoviendo la verdad y la santidad en nuestro entorno. El final del ministerio de Eliseo, marcado por el milagro póstumo de revivir a un hombre al contacto con sus huesos, simboliza el impacto duradero de una vida entregada a Dios. Este milagro final nos enseña que nuestro legado espiritual puede continuar obrando bien, más allá de nuestra presencia física en este mundo. La historia de Eliseo nos anima a vivir de tal manera que nuestro impacto se extienda a generaciones futuras, dejando una huella indeleble de fe y obediencia a Dios. En conclusión, la vida de Eliseo es una fuente de inspiración y enseñanza para todos los que buscan profundizar en su caminar espiritual. Su historia es un recordatorio de que con Dios lo imposible se hace posible y que nuestra mayor obra es seguir fielmente el camino que Él ha trazado para nosotros. La fe, la obediencia y el amor compasivo que caracterizaron el ministerio de Eliseo son cualidades que todos deberíamos aspirar a incorporar en nuestras vidas, buscando siempre reflejar la gloria y la salvación de Dios en el mundo.
El asedio de Samaria fue uno de los momentos más críticos en la historia de Israel, donde la desesperación y el hambre sometieron a la ciudad a extremos inimaginables. En medio de esta oscuridad, la figura de Eliseo emerge como un faro de esperanza, manteniendo su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Este episodio no solo demuestra la soberanía de Dios sobre los eventos humanos, sino también su cuidado providencial, incluso en las situaciones más desesperadas. La proclamación audaz de Eliseo sobre el fin del asedio y la venida de la abundancia, a pesar del escepticismo generalizado, resalta un aspecto fundamental de su carácter profético: su valentía. La capacidad de Eliseo para sostener la verdad divina, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario, nos enseña sobre la verdadera esencia de la fe, que radica en confiar en Dios más allá de nuestra comprensión y percepción de la realidad. La intervención divina que llevó al levantamiento del asedio de Samaria no fue solo un acto de liberación física, fue también una manifestación de la justicia divina. El juicio sobre el oficial incrédulo que dudó de la palabra profética sirve como un recordatorio sombrío de que la incredulidad tiene consecuencias. Este aspecto de la narrativa resalta la importancia de tomar en serio las palabras de Dios, reconociendo que su fidelidad es inquebrantable, pero también que desafiar su palabra conlleva riesgos reales. Por otro lado, la historia de los leprosos al descubrir el campamento sirio abandonado revela una dimensión diferente de la providencia divina. A través de estos hombres marginados y considerados impuros, Dios orquestó la revelación del milagro que había realizado. Este relato nos recuerda que nadie está demasiado lejos del alcance de Dios para ser usado en sus planes divinos, y a menudo son los más inesperados e improbables los que se convierten en portadores de sus mayores bendiciones. La decisión de los leprosos de compartir las buenas nuevas, a pesar de su inicial impulso de retener el hallazgo para sí mismos, ilustra un principio profundo del reino de Dios. La bendición está destinada a ser compartida. Este acto de generosidad no solo aseguró la supervivencia de la ciudad, sino que también transformó a estos hombres en héroes improbables, demostrando que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a compartir lo que hemos recibido. La liberación de Samaria y el papel crucial que jugaron los leprosos en este evento subrayan un tema recurrente en la narrativa bíblica. Dios a menudo elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. A través de este milagro, Dios no solo provee de manera sorprendente, sino que también invierte las normas sociales, elevando a los marginados y demostrando que su gracia y misericordia están disponibles para todos, independientemente de su estatus o condición. La enseñanza que se desprende de estos episodios es clara. La fe en Dios debe ser activa y vivida. Eliseo, a través de su ejemplo, nos muestra que vivir en fe significa tanto confiar en Dios en tiempos de crisis como actuar en conformidad con sus promesas. Significa también ser un instrumento de su gracia, buscando activamente maneras de bendecir a otros, incluso cuando enfrentamos nuestras propias luchas y desafíos. Además, estos relatos destacan la importancia de la obediencia a Dios. Desde la valiente proclamación de Eliseo hasta la decisión de los leprosos de compartir su descubrimiento, la obediencia juega un papel crucial en la realización de los propósitos divinos. Nos recuerda que nuestra obediencia puede tener un impacto que va más allá de nuestra comprensión inmediata, llevando bendición y liberación no solo a nuestras vidas, sino también a las de aquellos que nos rodean. Finalmente, la historia de Eliseo y el asedio de Samaria nos enseña sobre la redención,
Incluso en las circunstancias más sombrías, Dios está trabajando para redimir y restaurar. Su capacidad para transformar situaciones desesperadas en historias de esperanza y liberación es una poderosa recordación de su amor y fidelidad constantes hacia su pueblo. El viaje de Eliseo y los eventos milagrosos que marcaron la liberación de Samaria nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza de Dios, su preocupación por la humanidad y la forma en que opera en el mundo. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestra disposición para confiar en Dios en tiempos difíciles y nuestro compromiso de seguir sus caminos y compartir generosamente las bendiciones que hemos recibido, reconociendo que en el reino de Dios los milagros pueden surgir de las circunstancias y personas más inesperadas. El ministerio de Eliseo, marcado por una obediencia ferviente y una fe extraordinaria, ofrece lecciones profundas sobre el liderazgo espiritual y el poder de la palabra de Dios. Cada milagro, cada encuentro, cada desafío que enfrentó Eliseo reitera la importancia de vivir en alineación con la voluntad divina, demostrando que el verdadero poder no reside en la autoridad humana, sino en la sumisión a la autoridad de Dios. El impacto duradero de Eliseo, simbolizado por el milagro póstumo de un hombre revivido al tocar sus huesos, resalta que la influencia espiritual de una vida dedicada a Dios trasciende la muerte. Este milagro final reafirma que el poder de Dios no conoce límites, ni siquiera la muerte, y que la fe legada por siervos fieles como Eliseo continúa inspirando e impactando a las generaciones futuras. La narrativa de Eliseo nos recuerda la infinita capacidad de Dios para lograr lo imposible, la importancia de la fe y la obediencia, y el impacto duradero que puede tener una vida vivida al servicio de Dios. Su ejemplo es un faro de esperanza, fe y compromiso inquebrantable para cumplir los propósitos divinos, animando a todos a buscar una relación más profunda con Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos y promesas. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el significado del nombre Eliseo? Este nombre tiene raíces en el hebreo y se forma por la unión de El, que significa Dios, y Yeshua, que significa salvación. Entonces, cuando hablamos de Eliseo, estamos diciendo literalmente, Dios es salvación. Esta idea encapsula perfectamente la esencia y la misión de Eliseo, quien fue un profeta destacado en el Antiguo Testamento, viviendo alrededor del año 800 a.C. Durante este tiempo, Dios interactuó de manera directa y profunda con el pueblo y los líderes de Israel, buscando guiarlos y protegerlos. En aquel periodo, Dios envió al menos 30 profetas, tanto al reino del norte de Israel como al del sur de Judá. ¿Por qué tantos?, te preguntarás. Bueno, la misión era clara pero desafiante: apartar a la gente de la idolatría y otros pecados y llevarlos de vuelta al camino correcto. La idolatría estaba desviando al pueblo de su fe y compromiso con Dios. Y ahí es donde Eliseo entra en escena. Su papel no era menor, fue elegido para preparar a Israel para nuevas reformas religiosas, para asegurarse de que la gente no solo dejara de adorar ídolos, sino que también fortaleciera su fe en el único Dios verdadero. Lo más fascinante de Eliseo es que él recibió una porción doblada del espíritu de Elías, su mentor. Imagina el nivel de poder y compromiso espiritual que esto implica. Eliseo no solo siguió los pasos de Elías, sino que también realizó milagros aún más asombrosos, marcando una era de gran influencia profética. A través de su vida y obra, Eliseo demostró que la salvación y la guía vienen directamente de Dios. Hoy te invito a explorar juntos la vida de este extraordinario profeta, Eliseo, mientras nos sumergimos en las historias de fe, milagros y la búsqueda incansable de la verdad divina. Soy Lucas Dario y te doy la bienvenida a Testificando a Jesucristo. La vida de Eliseo
con sus milagros, desafíos y enseñanzas, ofrece un espejo en el que podemos reflejarnos hoy en día. Aunque vivimos en una era marcada por el avance tecnológico y el cambio constante, los principios fundamentales de la fe, la obediencia, la integridad y la humildad permanecen inalterables. La historia de Eliseo nos recuerda que, en medio de nuestras luchas y desafíos contemporáneos, la confianza inquebrantable en Dios y la adhesión a sus principios divinos son tan relevantes ahora como lo fueron en su tiempo. En un mundo donde la inmediatez y el materialismo a menudo oscurecen nuestro juicio y prioridades, la vida de Eliseo nos invita a reflexionar sobre lo que verdaderamente valoramos. La codicia y el engaño, representados en la figura de Giezi, nos advierten sobre las trampas de buscar gratificación a corto plazo a expensas de nuestra integridad y relación con Dios. En los tiempos modernos, donde la tentación de comprometer nuestros valores por ganancias materiales o estatus es aún más pronunciada, la historia de Giezi sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias de tales acciones. El ministerio de Eliseo, lleno de actos de bondad, milagros y profunda fe, nos muestra el poder de vivir una vida alineada con los deseos de Dios. Nos enseña que, independientemente de los recursos tecnológicos o las capacidades humanas, la verdadera fuerza reside en nuestra conexión con lo divino. Sus milagros, que a menudo surgieron de situaciones de desesperación y necesidad, resaltan cómo la intervención de Dios en nuestras vidas puede transformar lo imposible en posible. En la era de la información, donde las noticias de injusticias y sufrimiento llenan nuestros feeds, la respuesta compasiva de Eliseo al dolor y las necesidades a su alrededor nos llama a ser agentes de cambio y consuelo en nuestro mundo. Nos recuerda la importancia de mirar más allá de nuestras propias necesidades y comodidades para servir a aquellos que están marginados, sufren o están en necesidad, siguiendo el ejemplo de amor y servicio que Eliseo demostró a lo largo de su vida. La comunicación directa de Eliseo con Dios a través de la oración y la meditación es un modelo para nuestra propia práctica espiritual. En un tiempo cuando estamos constantemente distraídos por dispositivos y el bullicio de la vida moderna, la historia de Eliseo nos invita a buscar momentos de quietud y conexión con Dios, recordándonos que la guía divina está disponible para aquellos que se toman el tiempo para escuchar. La vida de Eliseo nos enseña sobre la responsabilidad de compartir las bendiciones que recibimos. Al igual que los leprosos que compartieron la noticia del campamento sirio abandonado, estamos llamados a compartir las buenas nuevas y las bendiciones en nuestras propias vidas. En un mundo a menudo dividido por el egoísmo y la competencia, este acto de generosidad y comunidad refleja el corazón de la enseñanza de Eliseo y de los principios eternos del reino de Dios. La vida de Eliseo y sus experiencias transcurren como un río a través del tiempo, llegando a nosotros hoy con lecciones de fe inquebrantable, obediencia, humildad y servicio. Nos recuerda que, a pesar de los cambios en nuestro entorno y sociedad, los principios divinos permanecen como nuestra brújula, guiándonos hacia una vida de propósito y significado verdaderos. En los tiempos modernos, al igual que en la época de Eliseo, la clave para una vida plena y auténtica yace en nuestra relación con Dios y en cómo esta relación se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias.